Hoy, los bancos de neblina en la ciudad complicaron la normal circulación de aviones y causaron molestias en el tránsito por la baja visibilidad. Durante la tarde, la visibilidad mejoró, pero luego volvió a volverse densa. En este momento, la visibilidad en la ciudad es de 100 metros. Se espera que el fenómeno siga por varios días. Buenas noches, estas son las noticias a las 20:30. En su renuncia, el exministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, ratificó su denuncia a funcionarios que responden a Cristina Kirchner. Esta tarde, Culfas fue recibido por el presidente Alberto Fernández, al que le entregó el texto de la dimisión de 14 páginas en el que insiste en su acusación al kirchnerismo. Daniel Scioli asumirá su nueva función la semana que viene. El presidente Alberto Fernández, junto al ministro de Economía, presentó el proyecto de ley para crear un impuesto a la renta inesperada. Esta iniciativa, que viene impulsada por el sector que lidera la vicepresidenta Cristina Kirchner, estaría destinada a las empresas que tienen ganancias imponibles superiores a los 1.000 millones de pesos anuales y que fueron beneficiadas por los aumentos de precios de los alimentos a partir de la guerra en Ucrania. Un relevamiento demostró que 19 provincias del país tienen desabastecimiento de gasoil. La Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas aseguró que la falta de combustible ya está generalizada. En consecuencia, los dirigentes del campo explicaron que la producción agropecuaria e industrial están sufriendo demoras y que se está creando un mercado negro de gasoil. Luego de más de un mes concentrando su ofensiva en el este del país, Rusia volvió a bombardear la capital ucraniana. En esta misma línea, Putin amenazó con atacar nuevos objetivos en el caso de que Occidente siga suministrando misiles de largo alcance a Ucrania. Y hoy cierra la primera fecha de la Liga Profesional con los partidos de Rosario Central, Lanús y Argentinos Juniors Aldo Civi. Hasta el momento, el Canalla y el Granate empatan sin goles, mientras que el equipo de la Paternal recibirá al Aldo Civi a partir de las 21:30. El conjunto de Mar del Plata tendrá un técnico interino luego de la renuncia de Martín Palermo. Esta tarde, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, se reunió con el presidente Alberto Fernández en la Casa Rosada y le entregó la renuncia que le había solicitado el fin de semana. Al salir, el exfuncionario agradeció al presidente Alberto Fernández, pero en el texto de renuncia ratificó sus acusaciones al kirchnerismo por la licitación de un gasoducto. ¿El diálogo con el presidente cómo fue? ¿Fue bueno? No voy a decir, sí, pero no voy a agregar nada más. ¿Sigue en el gobierno, ministro, en algún otro lugar? No voy a agregar nada más. Bueno. Simplemente esto, vine a darle un abrazo al presidente, con quien tengo un afecto personal, y a darle la renuncia. En tanto, en el texto de la renuncia, que tiene 14 páginas, el ahora exministro ratifica su denuncia por la licitación del gasoducto. Además, afirma que esta operación debe atribuirse tanto a la empresa IEASA como a la Secretaría de Energía. Y además, sentencia que ambos equipos responden políticamente a Cristina Kirchner. También, en una oración, negó que lo que difundió haya sido una declaración anónima u off the record. Según el ministro, la denuncia fue pública en una entrevista de radio. La salida de Culfas se confirmó el fin de semana después de que la vicepresidenta acusara a Culfas y a los funcionarios de su cartera de hacer operaciones de prensa contra el kirchnerismo, al denunciar supuestas irregularidades en las licitaciones del gasoducto Néstor Kirchner. Minutos después, a través de las redes sociales, Alberto Fernández consideró que es éticamente reprochable hablar en off en desmedro de un compañero y compartió el malestar de Cristina Fernández de Kirchner. Además, el presidente aclaró que confía en la integridad moral y en la idoneidad de quienes llevan adelante la licitación del gasoducto. Y antes de asumir como ministro de Desarrollo Productivo,
Culfas se había desempeñado como director del Banco Nación y como gerente del Banco Central. Había sido uno de los mayores defensores de Alberto Fernández y formaba parte de su mesa chica. En el 2019, Alberto Fernández lo incorporó a su gabinete y el mes pasado la vicepresidenta dijo públicamente que en el año 2016 el ministro publicó un libro en su contra, pero que de todos modos el presidente confió en él. 10 días después, la Secretaría de Comercio, que dependía de la cartera a cargo de Culfas, pasó a la órbita del Ministerio de Economía. Y ahora, el presidente eligió a Daniel Scioli como el nuevo ministro de Desarrollo Productivo. Scioli fue vicepresidente de Néstor Kirchner y después fue gobernador de la provincia de Buenos Aires. En las elecciones del 2015 fue candidato a presidente y en la fórmula lo acompañó Carlos Zanini. Enfrentó a Mauricio Macri, quien le ganó por poco más de 2 puntos, y a Sergio Massa, que quedó en tercer lugar. En el año 2017, Scioli fue diputado nacional por Unidad Ciudadana y en junio del 2020, Alberto Fernández lo designó embajador de Brasil. Y a raíz de los hechos del fin de semana, los diputados de Juntos por el Cambio, Waldo Wolf y Graciela Ocaña, denunciaron penalmente a los funcionarios que intervinieron en la licitación del gasoducto en Néstor Kirchner. Acá hubo una confesión del exministro, en on y en off. Lo dijo a través de un comunicado que filtró a la prensa y lo hizo en una radio, donde dijo claramente que en el pliego, en la confección de los pliegos de licitación hubo un armado a medida de una empresa determinada. Y nosotros hicimos la denuncia, entendemos que por mucho menos que esto, en otros momentos se hicieron causas importantísimas. Para que la audiencia sepa, la demora de esta obra le cuesta a la Argentina, a todos nosotros, a los argentinos, $2.700 por minuto. La declaración en off que se le adjudica a Culfas sostiene que se descartó de la licitación a la empresa local Laminados Industriales para beneficiar al grupo Techint. Sin embargo, Laminados Industriales aclaró que actualmente no produce chapa con calidad apta para gasoductos ni tampoco para caños de 36 pulgadas de diámetro, que es el material necesario para esta obra. Además, el presidente Alberto Fernández anunció que el exministro de Defensa, Agustín Rossi, asumirá como titular de la Agencia de Inteligencia en reemplazo de Cristina Camaño, cuya intervención en el organismo concluirá el próximo lunes. Sin embargo, para confirmar su nombramiento se requerirá del acuerdo del Senado. También se refirió a la salida de Matías Culfas del gobierno y a su reemplazante, Daniel Scioli. Ni Daniel ni yo somos técnicos, pero sí somos dirigentes políticos con una historia dentro del Frente de Todos y que hemos tenido responsabilidad de gestión, que hemos llevado adelante esa responsabilidad de gestión con muchísima vocación, con muchísimo esfuerzo, con muchísima dedicación. Somos dirigentes políticos 24/24, tenemos un fuerte compromiso con la construcción del Frente de Todos y con la potencialidad del Frente de Todos desde el punto de vista electoral de acá al 2023. Rossi también reconoció que Matías Culfas era el funcionario que mejor expresaba el pensamiento económico del presidente y destacó que se abre una nueva etapa en el Frente de Todos debido a una desescalada de tensiones entre Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner. Se cumple un aniversario. Agustín Rossi es un hombre cercano a Alberto Fernández. Fue ministro de Defensa en 2 oportunidades, durante el gobierno de Cristina Kirchner y durante la presidencia de Alberto Fernández entre el 2019 y el 2021. Fue diputado por Santa Fe en 2 periodos. El presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía Martín Guzmán presentaron el proyecto de ley que crea un impuesto a la renta inesperada. Se trata de una iniciativa que había sido sugerida e impulsada por el sector que lidera la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Decir, me opongo a cualquier acción necesaria para que una sociedad
no sufra más desigualdad, sean cuales sean las circunstancias que imperen, es perverso y no nos representa. Y aquí, presidente, quiero decir que no solo no quisiera que no represente al Frente de Todos, no debería representarnos como pueblo. Nosotros queremos que la economía crezca, queremos que las empresas ganen, pero queremos que el crecimiento sea compartido. Por eso es que hemos diseñado un mecanismo para administrar esta renta inesperada de la guerra. Esta situación que afecta negativamente a millones y que beneficia a pocos, de modo de lograr que esto no ocurra. El impuesto será del 15% y estará vigente por un año. Será coparticipable y se pagará junto al impuesto a las ganancias. Alcanzará a las empresas con ganancias superiores a los 1.000 millones de pesos. Dicha ganancia debe haber crecido en forma significativa respecto al 2021. En el caso de que la renta inesperada se canalice hacia la reinversión productiva, la alícuota será menor. Los sectores que este año habrían tenido altas ganancias y estarían alcanzados por el impuesto son los sectores del agronegocio, del petróleo y la minería. El Gobierno Nacional estima que esta iniciativa permitirá recaudar 200.000 millones de pesos. Esa ganancia que nadie esperaba tener, porque nadie esperaba una guerra de estas características, no llega al conjunto social, esos efectos de mayor precio. Es más, en la Argentina tienen un efecto dual. Ganamos vendiendo trigo porque el trigo sube, pero a su vez nadie desacopla los precios internos y entonces se hacen subir el precio del trigo a la par del precio internacional. Y esa es la inmoralidad que no podemos permitir. En tanto, continúan las diferencias internas dentro de Juntos por el Cambio. Gerardo Morales acusó a Mauricio Macri de querer generar una grieta dentro del espacio que comparten el PRO y la UCR. Las declaraciones del titular de la UCR fueron en respuesta a los dichos del expresidente que en un foro en Brasil calificó de populista a Hipólito Yrigoyen, una figura histórica del radicalismo. No es la primera vez que recibimos en el último tiempo un agravio de Mauricio Macri desde el radicalismo. En mi opinión, la grieta, vivir de la grieta no sirve. Y tampoco producir una grieta en Juntos por el Cambio. Como presidente del partido no tengo otro camino que frenar este embate que viene del expresidente contra nuestro partido. Por su parte, Mauricio Macri salió al cruce del gobernador de Jujuy y consideró a todas luces desmesurada e inoportuna la carta que hizo pública Morales en su contra. El exmandatario publicó un tuit en el que hizo un gesto de acercamiento al radicalismo al decir que siempre valoró las ideas de ese partido y que lamenta que haya descontextualizado su discurso. Y por primera vez se peritarán los cuadernos del chofer Oscar Centeno. Así lo definió el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi a raíz de una denuncia que presentó en abril el empresario Armando Lawson, imputado en la causa. Basado en un estudio privado a los cuadernos, el empresario afirmó que hay irregularidades y adulteraciones en los papeles del ex empleado de Roberto Barata. Estos cuadernos fueron la base a la investigación de la causa que investiga a Cristina Kirchner como jefa de una asociación ilícita para pedir coimas a Barata y a otros 50 imputados. Hace una semana, el chofer pidió ver los manuscritos para chequear si son los mismos que él escribió. Que respetemos, respetar. Y la justicia de Brasil rechazó el pedido de la defensa de Juan D'Artés para suspender el juicio que inició la actriz Thelma Fardín por abuso sexual. De esta forma, el proceso deberá continuar en donde se había postergado. Solo resta la declaración del imputado y de otros 3 testigos para finalizar el juicio. Luego de eso, habría un veredicto. Costó muchísimo. Y la falta de gasoil en menos de una semana se extendió a 19 provincias. Los transportistas denuncian 12 horas de fila para cargar combustible.
Además, organizaciones sociales acamparán durante toda la noche para reclamarle a empresarios que bajen el precio de los alimentos. Estos y otros temas en instantes en Noticias a las 20:30. Organizaciones sociales, nucleadas en el Frente de Organizaciones en Lucha, realizan un acampe y vigilia frente al Hotel Sheraton de Buenos Aires, en el barrio de Retiro. Los manifestantes reclaman por la baja en los precios de los alimentos en la previa de un encuentro de la Asociación Empresaria Argentina. En el lugar, con todos los detalles, está Lina Ramírez García. Buenas noches, Lina. ¿Cómo te va, Antonella? ¿Cómo te va, Antonella? Buenas noches. Así es como lo mencionás, el lugar elegido en este momento de los manifestantes es exactamente la plaza de la Torre de los Ingleses, en donde se va a llevar adelante esta vigilia que se va a extender hasta el día de mañana enfrente del Hotel Sheraton. ¿Qué sucedió? Los manifestantes, nucleados en diferentes organizaciones sociales, llegaron a este lugar, empezaron a acampar, pero fueron rápidamente detenidos por la Guardia de Infantería de la Policía de la Ciudad, quienes no permitieron que acampen primero, pero además tampoco permitieron que se realicen ollas populares para resguardarse del frío. Aún así, los dirigentes y los manifestantes decidieron quedarse en este lugar para extender su reclamo, un reclamo que, como vos mencionabas, está relacionado con la baja de los precios de los alimentos frente a este encuentro de la Asociación Empresaria Argentina que se va a llevar el día de mañana sobre las 10 horas aquí en uno de los salones más importantes del Hotel Sheraton. Cuando les consultamos, bueno, ¿qué van a hacer? ¿Se van a quedar o van a acampar? Ellos que nos informaron que a pesar de la presencia de la Fuerza de Seguridad en este lugar, se quedarían en este lugar porque quieren acercarle este reclamo tanto al sector privado, pero también al Gobierno Nacional, teniendo en cuenta que el día de mañana se espera la presencia del Ministro de Economía, Martín Guzmán, en este lugar. Hace un ratito estuvimos hablando con algunos de los dirigentes, quienes nos dijeron que nos explicaron su reclamo, pero nos dijeron además que esta medida va a continuar si el Gobierno Nacional no les brinda una respuesta de manera urgente. Así que los escuchamos. Es un operativo descomunal que ha intentado impedir una protesta genuina, absolutamente importante en este contexto que estamos viviendo. Por un lado, la importancia de esta reunión de que van a ser los principales empresarios y por otro lado, los sectores del gobierno, si está Guzmán presente y ni que hablar si está el presidente Alberto Fernández, que convalidan que el aumento que está sufriendo hoy la inflación, o sea, la inflación galopante de estos últimos meses. La escasez de gasoil se continúa extendiendo a todo el país. Ya son 19 las provincias que reportan desabastecimiento y en menos de una semana la falta de combustible se extendió al doble de las provincias y los conductores denuncian que hacen hasta 12 horas de fila para realizar la compra. Un relevamiento de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas registró que la falta de gasoil en el país ya es generalizada. El estudio midió el desabastecimiento entre el 25 de mayo y el 5 de junio y se evidenció que en el 66,1% de las rutas nacionales es donde hubo mayor escasez. Sin embargo, las provincias que quedan exceptuadas de esta situación son las de la Patagonia. Al mismo tiempo, algunas localidades venden gasoil blue, el combustible con un precio diferencial. Las personas que cruzan la frontera para cargar combustible deben pagar una diferencia entre 100 a 220 pesos por litro. Y con los datos recabados en el informe se conformó un semáforo virtual. El objetivo es monitorear en tiempo real la disponibilidad de combustible en el país. A la fecha son 14 las provincias en rojo, o sea, con un bajo o nulo suministro de gasoil. Otras 4 tienen un promedio de suministro medio de 20 litros por unidad. La Pampa se mantiene en color amarillo porque cargan entre 21 y 100 litros. Y finalmente las provincias del sur que se encuentran en verde por no presentar problemas de desabastecimiento. Y en paralelo, el presidente de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas, Roberto Guarnieri, aseguró que se está vendiendo el combustible con sobreprecio. Además, opinó que hay que aumentar el gasoil para evitar la compra masiva de ciudadanos de países fronterizos.
algunos pillos, como dije antes, a nosotros nos dan 100 litros y a los vecinos les llenan el tanque. Y los vecinos porque pagan en dólares o un sobreprecio muy grande. El problema más grande es por qué todos los países vecinos tienen combustible y nosotros no. Esa es la pregunta que nos hacemos. Nosotros somos los únicos en la zona que no tenemos. Esa es la realidad. ¿Es más barato que en otros países? Sí, por supuesto. Pero no lo tenemos. ¿Habrá que aumentarlo? Seguramente. Pero por lo menos que haya. Pues estamos parando al país. Nos estamos parando nosotros, estamos parando directamente al país. Y lo más triste, que la culpa la vamos a llevar nosotros después. ¿Por qué no abastecemos el país? Porque aumenta la mercadería. Cuando no haya en las góndolas mercadería, se van a aprovechar y van a cobrar cualquier precio. Choferes de micros que trabajan con excursiones y agencias de turismo protestaron sobre la avenida 9 de Julio. Le reclamaron al gobierno nacional que se prorrogue por 2 años la habilitación de sus vehículos para transportar pasajeros. Luego de 8 horas de protesta en la autopista Buenos Aires-La Plata, a las 15 la manifestación se trasladó a la esquina de la 9 de Julio y San Juan. Los modelos 2008 alcanzaron su vencimiento el 31 de diciembre del 2021. Antes de esto, el 12 de noviembre, logramos que el gobierno nos dé una prórroga de 6 meses. En principio, el 30 de junio, que es cuando cae la prórroga de los 6 meses que llegan en 2008, se quedan 1.500 familias sin trabajo. Son 480 las unidades que pierden la licencia a fin de mes y a fin de año se sumarían otras 490 si no se prorroga la autorización. Es decir que 3.000 familias se quedarían sin trabajo. Otros 8 micros iban a sumarse al bloqueo, pero la policía de la ciudad les impidió avanzar. El proyecto de ley recién apareció hoy, después de la protesta que hicimos en la autopista La Plata, un borrador. En el medio nada. Promesas y más promesas que podrían extender la vida útil del presente DNU para que justamente los 2008 pudieran seguir trabajando hasta fin de año. Mientras tanto, el proyecto de ley pasa por donde tiene que pasar, que por el Congreso y con sus tiempos que corresponden. A pesar de su antigüedad, los choferes aseguran que los micros están en buenas condiciones. No pedimos subsidio, no pedimos plata, no pedimos nada. Simplemente algo que sería un costo cero para el gobierno. Simplemente que nos den los 2 años que perdimos en pandemia, en los cuales las unidades no tuvieron desgaste porque no se usaron. Hubo momentos de tensión cuando agentes de tránsito quisieron aplicar multas. Le dije, fíjate, tirá el informe de dominio, ninguno tiene un colectivo trucho ni robado. Yo le dije, tirá el informe de dominio como es para que sepas que no está robado ni nada. Pero no, ella quiere hacer la multa, no es que quiere ver si es cosa, ella quiere hacer la multa. Eso es lo que nos da rabia. Nosotros tenemos una banda de multas de esta ya. Finalmente, a las 18 se retiraron con la promesa de una reunión este martes a las 11 con el ministro de Transporte, Guerrera. Por primera vez en más de un mes, Rusia volvió a atacar Kiev. Ucrania informó que el ataque había afectado a una fábrica de reparación de vagones, mientras que Moscú aseguró haber destruido tanques suministrados por los países de Europa del Este. En este contexto, el presidente ruso afirmó que atacará nuevos objetivos si Occidente sigue enviando armas a Ucrania como misiles de largo alcance. Если они будут поставляться, из этого мы будем делать соответствующие выводы, применять свои средства поражения, которых у нас достаточно, для того, чтобы наносить удары по тем объектам, по которым мы пока не наносим. Por otro lado, Rusia se encontró con una nueva sanción diplomática. Bulgaria, Macedonia del Norte y Montenegro decidieron cerrar el espacio aéreo al avión oficial ruso que planeaba trasladar al canciller Lavrov a Serbia. Los 3 países pertenecientes a la OTAN optaron por esta medida como una forma de aliarse a las sanciones del bloque europeo y sus aliados. El funcionario, que se mostró indignado ante la decisión, tuvo que cancelar la visita oficial. Más tarde afirmó que le están prohibiendo a un Estado soberano el derecho a llevar a cabo su política exterior.
Y comenzó la 9ª Cumbre de las Américas, y esta vez con Estados Unidos como país anfitrión. El gobierno de Biden decidió no invitar a los mandatarios de Venezuela, Cuba y Nicaragua, ya que no los considera gobiernos legítimos. Por esto, varios países de la región se solidarizaron con la exclusión. Alberto Fernández ya confirmó su presencia. Al presidente argentino se suma Bolsonaro, el primer ministro canadiense, Chile y Colombia. La ausencia más notable en este caso será la del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador. Si bien su asistencia estuvo en duda hasta hoy a la mañana, el mandatario había sido el principal impulsor del boicot a la cumbre. El gobierno boliviano de Luis Arce tampoco asistirá. El presidente uruguayo Luis Lacalle Pou dio positivo por COVID-19 y por ese motivo no podrá viajar. Junto a empresas y organizaciones de la sociedad civil, se espera que los gobiernos que asistan traten temas relacionados a la migración y la inflación en la región. Y Luis Ignacio Lula da Silva y su esposa dieron positivo de COVID-19. Esta es la segunda vez que el exmandatario se contagia de coronavirus. La primera vez fue a fines del 2020, luego de haber realizado un viaje a Cuba. Según el médico, Lula se encuentra asintomático y su esposa tiene síntomas leves. El equipo de campaña anunció la suspensión de todas sus actividades de campaña hasta que termine el aislamiento. Y hoy cierra la primera fecha de la Liga Profesional con los partidos de Rosario Central, Lanús y Argentinos Juniors, Aldo Civi. El Canalla y el Granate empataron 0-0, mientras que el equipo de la Paternal recibirá a Aldo Civi a partir de las 21:30. El conjunto de Mar del Plata tendrá un técnico interino luego de la renuncia de Martín Palermo. Y Boca agotó las populares para el partido frente a Ferro por la Copa Argentina que se jugará el miércoles en La Rioja. Decenas de hinchas ceneices acamparon desde el viernes para conseguir entradas y ver por primera vez a su equipo. Mientras tanto, Boca ya piensa en el encuentro frente a Ferro y hoy volvió a los entrenamientos luego del triunfo frente a Arsenal. En la práctica, Sebastián Bataglia probó a los posibles 11 titulares, aunque todavía el entrenador no cuenta con todos los jugadores disponibles. Y antes de irnos, te contamos toda la información de cómo va a seguir el estado del tiempo. Hoy la ciudad de Buenos Aires amaneció totalmente cubierta por una espesa niebla. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta violeta debido a la fuerte reducción de visibilidad que llegó a ser de solo 100 metros. En este momento, así está el obelisco. Estas son imágenes en vivo, no se ve absolutamente nada. Durante la mañana se estima que este fenómeno meteorológico durará hasta el jueves, cuando ingresen los frentes de aire fríos y se produzca un fuerte descenso de la temperatura. Y por otra parte, el radar no detecta tormentas cerca de la ciudad de Buenos Aires a pesar de esta neblina. En este momento, el cielo, obvio, está muy nublado, con una temperatura que es de 12 grados. Por la madrugada las nubes van a continuar y la temperatura va a bajar aún más, a los 10 grados. Y el martes va a amanecer nublado, va a seguir la niebla con una temperatura que será de 7 grados y habrá una humedad muy alta, cercana al 95%. De a poco durante la tarde se van a comenzar a disipar las nubes y la temperatura va a subir a los 19 grados. Pero durante la noche el cielo volverá a estar completamente cubierto de nubes y la temperatura va a bajar a los 12 grados. Hasta aquí te contamos qué pasó en tu ciudad, en el país y en el mundo. Gracias por acompañarnos. Quédate en el canal de la ciudad que ya llega Hoy Nos Toca la Noche con Daniel Santa Cruz y todo el análisis de la jornada. Mañana, más noticias a las 20:30.